Buenas, mi nombre es Jennifer Camacho y esta es mi exposición para la secuencia didáctica de lengua castellana, de morfosintaxis de la lengua castellana 2. El tema a tratar es las perífrasis verbales. Entonces, ¿qué es una perífrasis verbal? La perífrasis verbal es la conjunción de dos verbos, dado uno auxiliar y uno principal, que van a funcionar tanto semánticamente como sintácticamente como una sola unidad. Tenemos aquí la estructura: verbo auxiliar más nexo, que puede ser una preposición o una conjunción, más el verbo no personal, ya sea en infinitivo, en participio o en gerundio. Y cabe aclarar que muchas veces no encontramos el nexo o la conjunción como en el ejemplo que les traje hoy. Bueno, tenemos: Linda debe comprar café y Linda desea comprar café. En estas oraciones, analicemos la primera. Linda debe comprar café. Es una sola oración, porque si ponemos Linda debe café, no tiene sentido. Entonces, esto forma una unidad. Y vemos lo siguiente: el verbo auxiliar viene siendo debe, no tenemos ninguna preposición ni conjunción, entonces aquí el nexo sería cero, no hay nexo. Y vemos que el verbo no personal está en infinitivo, terminando en ar. Entonces, cumple con la estructura de la perífrasis. ¿Qué pasa con la siguiente oración? Dice: Linda desea comprar café. Vemos, Linda desea café. Tiene sentido. Por ende, estamos hablando de una oración compuesta. Entonces, está el verbo desea. ¿Qué desea? Comprar café, que sería el complemento directo. Entonces, por eso no hablamos de una perífrasis verbal, porque la perífrasis verbal es un conjunto, pero representa una unidad, y en esta oración no se representa una unidad. Aquí nos encontramos con una oración subordinada sustantiva. ¿Por qué? Porque esto lo podemos reemplazar por eso. Linda desea eso. Entonces, teniendo claro esto, vemos la estructura de la perífrasis verbal, donde se cumple y donde no se cumple. Bueno, ¿qué más encontramos con este tema, que son las perífrasis verbales? Tenemos las perífrasis modales y las perífrasis aspectuales. Las perífrasis modales tienen que ver con la forma en cómo se presenta el hablante. Entonces tenemos la probabilidad, que tiene una estructura, así como la estructura general es deber más el infinitivo. Entonces tendríamos que hablar de una oración con esta: deben ser o debe ser más de las 10. También tenemos la obligación. Aquí tenemos un ejemplo de perífrasis modal de obligación. Linda debe comprar café. ¿Cuál es la estructura de obligación? La estructura de obligación, aparte de deber, es tener que más infinitivo. Seguimos con la posibilidad, perífrasis verbal modal de posibilidad, y es poder más infinitivo. Podemos ir al baile. Entonces, estas son las tres perífrasis modales. Seguimos con las perífrasis aspectuales, que tienen que ver con el aspecto del verbo.
y cómo se desarrolla al interior de la acción. Entonces tenemos las perífrasis ingresivas, las perífrasis coativas, las perífrasis durativas, las perífrasis resultativas, las perífrasis reiterativas y las perífrasis terminativas. Cada una de estas, al igual que las modales, tienen una estructura. Entonces, tenemos que la ingresiva, estar a punto de, y también cuenta con la estructura ir a y estar para, más el infinitivo. Entonces, estar a punto de bailar. Estar auxiliar, estar a punto sería el auxiliar de bailar. Infinitivo, el verbo en infinitivo. Tenemos ponerse más infinitivo, que sería una coativa, una perífrasis aspectual y coativa. Entonces, ponerse a bailar. Seguimos con las durativas. Estar más gerundio. Estamos bailando. Seguimos con las resultativas, que está hecho. Continuando con las reiterativas, que aparte de volver tenemos tener y dejar. Tengo dicho que y he dejado dicho que me hagas caso. Entonces, seguimos con las de terminación. Acabo de estudiar. Dejé de bailar. Entonces, teniendo en cuenta estas estructuras y los diferentes tipos que son modales y aspectuales, la idea de la secuencia didáctica es que con base a cada una de estas estructuras se puedan señalar, por ejemplo aquí, que viene siendo la de obligación, que sería verbo auxiliar, y este sería verbo principal, deber, debe más infinitivo, conforma la estructura de perífrasis modal de obligación. Entonces, con cada una de estas estructuras se quiere armar una oración. Si tuviéramos la terminativa, sería acabo de, acabar, verbo auxiliar, de sería el nexo, estudiar, el verbo principal. Entonces, con todo esto es lo que se quiere, poder reforzar el concepto de lo que es la perífrasis verbal, poder identificar cuándo es y cuándo no es una perífrasis verbal, además de, en un texto, poder seleccionar cada una de esas perífrasis verbales que podemos encontrar y dar ejemplos, construir oraciones con perífrasis verbales, teniendo y manejando muy bien cada una de las estructuras y conociendo la conjugación de los verbos. Cabe resaltar que siempre es importante que el verbo auxiliar no va a tener el sentido dentro de la oración, sino el sentido va a recaer sobre el verbo principal, porque este solo lo va a auxiliar a este. Quiere decir que el significado del verbo va a recaer aquí, en el verbo principal. Entonces, teniendo en cuenta todas esas categorías, estructuras, nosotros vamos a crear oraciones nuevas. Por ejemplo, una de reiteración. ¿Cuál sería esa oración de reiteración?
volver a más participio. Ya le embarré. Por ejemplo, tomemos una perífrasis aspectual durativa. ¿Cuál es esa estructura? Es la estructura de estar más gerundio. Entonces, estábamos leyendo el libro de literatura. Entonces, estábamos viene siendo el verbo auxiliar, leyendo el verbo principal, el gerundio, y el resto sería el complemento. Entonces, de esta forma que manejemos las estructuras, podemos crear e identificar las perífrasis verbales. Muchas gracias. Con esto concluyo lo que fue mi disertación frente al tema de la perífrasis verbal. Muchas gracias.